El eco de las botas resonaba en las profundidades como un latido. Carlos Mendoza, con 15 años de experiencia en espeleología, dirigía al grupo de 6 exploradores por los túneles vírgenes de la Cueva de las Tinieblas. Lo que había comenzado como una expedición rutinaria de cartografía estaba a punto de convertirse en una pesadilla que pondría a prueba cada fibra de su ser. «Mantengan el orden», gritó Carlos al equipo, con su voz amplificada por el sistema de comunicación. La linterna frontal atravesaba la oscuridad absoluta, revelando formaciones calcáreas que parecían garras petrificadas. Detrás de él, Marina ajustaba su equipo fotográfico para documentar cada metro de esta catedral subterránea inexplorada. Los gemelos barceloneses Luis y Carmen revisaban constantemente sus mapas digitales. Ahmed, el geólogo del equipo, recogía muestras con la meticulosidad de un cirujano. Por último, Isabella, la más joven del grupo, pero no por ello menos experimentada, vigilaba constantemente los niveles de oxígeno. La cueva se extendía ante ellos como las venas de un organismo gigante. Llevaban 4 horas descendiendo por pasadizos en los que ningún ser humano había puesto un pie. El aire era denso, húmedo y estaba cargado de secretos milenarios. Cada paso los alejaba más de la superficie, cada metro los hundía más en las entrañas de la tierra. «Carlos, mira esto», la voz de Ahmed rompió el sagrado silencio de las profundidades. El geólogo había encontrado una formación cristalina que brillaba como un diamante bajo la luz artificial. Era hermosa, fascinante, pero algo en la expresión de Ahmed hizo que Carlos se acercara con cautela. «¿Qué te preocupa?», preguntó Carlos, a pesar de haber aprendido a confiar en los instintos de su equipo. En las profundidades, la intuición podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta formación no debería estar aquí. Los compuestos químicos indican que pronto habrá actividad sísmica. Ahmed señaló las grietas irregulares en las paredes y gritó con todas sus fuerzas: «Tenemos que salir de aquí inmediatamente». ¿Y en ese momento? Un rugido, como el grito de un titán despertando, surgió de las profundidades de la tierra. Un segundo antes estaban admirando la cristalina belleza, y al segundo siguiente, el caos de rocas, polvo y puro terror. «Al suelo», gritó Carlos, pero su voz se perdió en el ruido que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Las linternas frontales se convirtieron en rayos de luz que atravesaban la oscuridad mientras cada miembro del equipo buscaba refugio. Enormes rocas caían del techo invisible, creando una sinfonía de destrucción que resonaba en cada hueso de sus cuerpos. Marina rodó hacia un hueco en el suelo justo cuando una estalactita de 2 metros golpeaba el lugar donde estaba parada. Luis y Carmen se apoyaron contra la pared, protegiéndose mutuamente mientras los fragmentos de roca cortaban el aire como metralla. Isabella se arrastraba desesperadamente hacia Carlos, que intentaba mantener la calma mientras su mundo se derrumbaba literalmente a su alrededor. El terremoto duró 47 interminables segundos. Cuando por fin cesó, el silencio que le siguió fue aún más aterrador que el estruendo anterior. Las toneladas de rocas que bloqueaban la única salida conocida se habían convertido en una tumba polvorienta para ellos. ¿Estáis todos bien?», preguntó Carlos con voz ronca, llena de polvo y miedo reprimido. De la oscuridad llegaron respuestas aisladas. Había moratones, cortes, terror, pero estaban vivos. Todos estaban vivos. Las linternas revelaron una realidad escalofriante. El pasadizo por el que habían llegado ya no existía. En su lugar, había una montaña de escombros que se elevaba como una tumba sellada. El aire que antes fluía libremente ahora se sentía estancado, claustrofóbico. «Dios mío», murmuró Marina, y todos sabían exactamente lo que estaba pensando. A 500 metros bajo tierra, aislados de la superficie, atrapados con materiales limitados y aire que se agotaba con cada respiración, la muerte les acechaba. ¿Alguna vez has sentido el peso de una montaña entera sobre tu cabeza? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que cada respiración podría ser la última? Porque eso era precisamente lo que estaban experimentando todos los miembros del equipo en ese momento. Carlos encendió su radio, sabiendo que no serviría de nada. Pero no había señal. 500 metros de roca sólida habían cortado toda comunicación. Estaban completamente solos, atrapados y desamparados en las entrañas de la tierra. «Bien, escúchenme», Carlos reunió a su equipo en círculo, sus voces resonaban en la nueva realidad de su prisión subterránea. «Si tenemos cuidado, tenemos provisiones para unas 18 horas. Isabella,
Tienes que vigilar constantemente el oxígeno. Ahmed, quiero que examines cada centímetro de estas paredes en busca de posibles salidas alternativas. La disciplina era lo único que los mantenía a flote en medio del pánico general. Todos los miembros del equipo sabían que, en cuanto el pánico se apoderara de ellos, sus posibilidades de sobrevivir se reducirían a cero. Pero no tenían otra opción. Ahmed comenzó a analizar las paredes sistemáticamente, con la metodología de un científico, pero Carlos podía ver el miedo en sus ojos. Marina documentaba obsesivamente cada detalle, como si las fotos pudieran convertirse de alguna manera en un mapa de escape. Los gemelos trabajaban en silencio, recalculando rutas que ya no existían. Carlos, la voz de Isabella rompió la concentración del grupo. Los niveles de dióxido de carbono están aumentando más rápido de lo que deberían. Esto era una mala señal, porque el tiempo que podían respirar se estaba reduciendo rápidamente. El líder sintió un nudo helado en el estómago. No solo estaban atrapados, sino que su tiempo se estaba agotando más rápido de lo que había calculado. Muy por encima de sus cabezas, la vida seguía su curso normal. La gente desayunaba, trabajaba, reía, ajena por completo al drama de vida o muerte que se desarrollaba en las profundidades. Ahmed gritó: «He encontrado algo al otro lado del lugar donde estamos atrapados. Corred». La linterna iluminaba una grieta vertical, lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera deslizarse a duras penas. Es estrecha, pero puede conducir a otro sistema de cuevas. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte? Porque Carlos se encontraba precisamente en esa situación. La grieta podía ser su salvación o una trampa mortal que los llevaría a las profundidades de las entrañas de la Tierra. «Yo iré primero», anunció Carlos, a pesar de que todos los instintos de su cuerpo le gritaban que era una mala idea. Como líder, era su responsabilidad asumir el mayor riesgo. «No», intervino Marina. «Yo soy la más pequeña. Si alguien puede pasar, esa soy yo». Su voz temblaba. Al ver la mirada decidida de Marina, Carlos se convenció. Marina se preparó y entró. La siguiente media hora fue un ejercicio de puro terror. Marina desapareció en la grieta como si la tierra la hubiera tragado. Su voz llegaba amortiguada, distorsionada por metros y metros de roca sólida. «Esto es muy estrecho, pero sigue hacia arriba». Creo que hay corriente de aire», dijo. El flujo de aire significaba conexión con la superficie. Significaba esperanza. Pasaron por un pasadizo de roca diseñado para aplastar los huesos uno a uno. Carmen se quedó atascada a mitad de camino, y durante 5 minutos horribles, pensaron que tendrían que dejarla atrás. Pero Isabella empujando desde abajo y Luis tirando desde arriba, finalmente lograron rescatar a Carmen. El nuevo espacio era un poco más grande, pero Ahmed confirmó lo que todos sospechaban: todavía estaban muy lejos de la superficie y sus reservas de oxígeno seguían disminuyendo a un ritmo alarmante. En ese momento oyeron el sonido más hermoso del mundo, voces humanas que provenían de muy arriba. El equipo, al oír los gritos, gritó con todas sus fuerzas: «Aquí. Estamos aquí abajo». Carlos gritó hasta que le dolía la garganta y sentía cada fibra de su laringe como si fuera papel de lija. Los demás se unieron a él, gritando hacia la salvación. Los equipos de rescate habían acudido tras las advertencias de la población local. Los gritos de arriba se hicieron más fuertes y organizados. Desde que se denunció la desaparición, equipos de rescate especializados en operaciones subterráneas habían estado trabajando sin descanso. Perros de búsqueda, equipos sísmicos, especialistas en rescate vertical, mientras ellos luchaban por sobrevivir en las profundidades, toda una maquinaria de rescate se había puesto en marcha. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que la esperanza que moría lentamente en tu pecho estallaba de repente como fuegos artificiales? Porque eso era exactamente lo que sentían todos los miembros del equipo. Los siguientes 40 minutos fueron una demostración de precisión técnica y valentía humana. Los rescatistas descendieron con cuerdas y equipos especiales, e instalaron un sistema de poleas que parecía sacado de una película de acción. Uno por uno, los miembros del equipo fueron sacados a la superficie, al aire libre, a la vida. Mientras ascendía lentamente hacia la luz del día, podía ver las caras de docenas de rescatistas, paramédicos, familiares y miembros de los medios de comunicación. Habían competido contra el tiempo y habían ganado por minutos.
Cuando por fin sintió la hierba bajo sus pies y el sol en su rostro, Carlos se permitió un momento de debilidad. Mientras abrazaba a cada miembro de su equipo, las lágrimas brotaron de sus mejillas cubiertas de polvo. Habían descendido como exploradores y regresaban como supervivientes. La cueva de las tinieblas permanecería sellada para siempre, guardando sus secretos cristalinos en las profundidades. Pero los 6 exploradores llevaban consigo algo más valioso que cualquier descubrimiento científico: la sangre fría y la disciplina. Esa noche, mientras los 6 recuperaban fuerzas en el hospital local, Carlos reflexionó sobre las decisiones que les habían salvado la vida. No había sido solo la preparación técnica o la experiencia lo que les había mantenido con vida. Fue la decisión común de no rendirse, de seguir luchando aunque cada respiro se sintiera como un regalo prestado. Porque en las profundidades más oscuras de la Tierra, habían aprendido la lección más brillante: cuando se enfrenta a la destrucción total, el espíritu humano puede brillar con una luz que ninguna oscuridad puede apagar.